Vamos a ver ahora cómo insertar una tabla. Disponemos de un botón en la barra de herramientas estándar donde podemos insertar una tabla o tecleando control F12 o en el botón adyacente o a través del menú tabla, insertar tabla. Bien, vamos a hacerlo desde este botón. Lo que nos pide es que indiquemos el número de filas y el número de columnas. Una vez indicado, hacemos clic y se nos insertará la tabla. Bien, si lo hiciésemos desde este botón o desde tabla, insertar tabla, nos aparecería esta ventana donde indicamos también el número de columnas y el número de filas. En esta ventana, además, podemos indicar que, entre otras cuestiones, que tenga encabezado. Es decir, que la primera fila se corresponda a un encabezado, no a datos propiamente. Podemos pedir también que este encabezado se repita en sucesivas hojas y también podemos indicar cuántas filas corresponden con el encabezado. En clase poníamos un ejemplo, un listado de alumnos. Podía ocupar, imaginaos que es de todo el instituto, podría ocupar varias hojas. Entonces activaríamos encabezado y suponiendo que el encabezado tuviese una única fila, que fuese por ejemplo apellidos y nombre, si activamos encabezado y repetir encabezado, nuestro instituto tiene aproximadamente 500 alumnos. Está claro que ocupará ese listado varias hojas. Bueno, pues en cada una, al comienzo de cada una de las hojas, se repetirá el encabezado y esto no variará aunque introduzcamos nuevas filas o las borremos. O imaginaos que el listado contiene muchos datos, apellidos, nombre, domicilio, localidad, DNI, nombre del padre, nombre de la madre, y que estos no caben en una sola fila, aunque la hoja sea paisada. Pues entonces en este caso puede ser que el encabezado tenga dos filas, es decir, que los datos de un alumno ocupen más de una fila. No dividir tabla significa que en el supuesto de que una tabla ocupe una hoja y parte de otra, imaginaros que hemos insertado una tabla, pero esa tabla está situada en una hoja. Ya sea porque introducimos texto o borramos texto, podría ocurrir que esta tabla se divida entre dos hojas. Con esta opción activada, en el momento en el que una sola fila de la tabla pasa a la siguiente página, pasaría a la siguiente página toda la tabla. Y si activamos la opción borde, esta de aquí, estas líneas no se verían, estas que tenemos aquí, es decir, no se imprimirían. En su lugar, en lugar de ver estas líneas negras, veríamos unas de un gris atenuado, es decir, los bordes existirían, pero no se imprimirían. Y autoformato nos permite escoger modelos predefinidos de tabla. Bien, vamos a hacer entonces ahora el ejercicio 1 de la página 36. ¿Qué nos pide? Que introduzcamos una tabla con 4 columnas y 80 filas. Lo más cómodo es hacerlo desde aquí, porque desde esta opción indicar 80, pues lo podríamos hacer un poquito complicado. Vemos que no nos cabe. Por tanto, la opción en este caso sería este botón e indicamos 4 columnas y 80 filas. Nos dice el ejercicio que tenga encabezado y que este encabezado únicamente ocupe una fila. No nos dice nada de dividir tabla, ni de bordes, ni autoformato, por tanto utilizamos la opción por defecto. Bien, comprobamos que tenemos un encabezado y nuestra tabla es grande y ocupa varias hojas. Si yo en el título, por ejemplo, voy a ponerle lunes, apellidos, mecanografía, esto aquí en el título, veremos que ese texto nos aparece en todas las hojas y si por alguna circunstancia
introducimos o borramos alguna fila, siempre la primera fila de cada hoja contendrá el texto del encabezado. La alternativa sería, una vez que mecanografiamos el texto, ir poniendo en la primera fila el encabezado, pero esto haría que si introducimos una nueva fila, este encabezado se desplazaría a la parte inferior y dejaría de cumplir su función. Con esto hemos comentado la teoría y hemos hecho el ejercicio de la página 36.